Bienvenidos a un nuevo capítulo del tutorial de Python. Bien, en este capítulo vamos a empezar a ver los arrays y vamos a ver los tipos de datos list y tuples. Bien, ambos se tratan de arrays, como veremos, y son muy similares, aunque con una pequeña diferencia, unas pequeñas diferencias que veremos en este capítulo. Bien, vamos a guardar el script de este capítulo y lo vamos a llamar como, por ejemplo, lists-tuples.py. Ok, lo guardamos así y vamos a empezar con list. Bien, vamos a ver cómo crear una lista. Bien, de elementos. Bien, vamos a crear aquí esta lista y vamos a abrir corchetes y cerramos corchetes. Bien, en el interior de los corchetes vamos a incluir los elementos. Bien, por ejemplo, puede ser, por ejemplo, un nombre, Manuel. Bien, este es un string. Bien, incluimos una coma y podríamos agregar otro elemento, por ejemplo. Vamos a incluir un número entero, por ejemplo, 23. Bien, y así podríamos ir agregando tantos elementos como necesitemos. Por ejemplo, vamos a agregar ahora otro string, por ejemplo, vamos a decir hola, mundo. Vamos a agregar también, por ejemplo, un float, por ejemplo, 3,14. Bien, aquí tenemos una lista ahora mismo con 4 elementos. Bien, ¿cómo podemos acceder a los elementos de este array? Bien, pues para ello vamos a indexar. A cada elemento le corresponde un index. Por ejemplo, a este primer elemento, Manuel, le corresponde el index 0. A este elemento, que es un número entero, le corresponde el index 1. A este otro elemento le corresponde el index 2. Y al último elemento le corresponde el index 3. Podéis ver, cada nuevo elemento que vamos agregando al array se va incrementando el index. Por ejemplo, así aquí incluyo otro nuevo elemento a la lista. Por ejemplo, Pepito. Pues a este ya le corresponde el index 4. Bien, vamos a verlo. Vamos a utilizar la función print y bueno, vamos a mostrar, por ejemplo, el primer elemento de la lista. Y lo haríamos de la siguiente forma. Lista, abrimos corchete y cerramos corchete. Y indicamos el número index. Como queremos extraer el primer elemento, pues indicamos 0. Bien, vamos a guardar y vamos a verlo en la consola. Ok, nos dirigimos al interior de la carpeta Python del tutorial y vamos a ejecutar este nuevo script. Bien, y como podemos ver aquí hemos accedido al primer elemento de la lista. Bien, supongamos que queremos acceder, por ejemplo, a Hola Mundo, al elemento que es un string Hola Mundo. Pues empezamos a contar 0, 1, 2. Ok, a este elemento le corresponde el index 2. Pues lo indicamos. Guardamos y vamos a probarlo. Ok, y hemos accedido al elemento string, en este caso que es un string Hola Mundo. De igual modo, ¿queremos acceder al último elemento? Pues empezamos a contar. Al primer elemento le corresponde 0, 1, a Hola Mundo 2, al número decimal 3 y a Pepito, al string Pepito le corresponde 4. Bien, pues le indicamos. Guardamos y vamos a verlo. Y aquí tenemos el elemento Pepito. Bien, algo que va a diferenciar
el tipo de datos lists con tuples. Bien, en la lista vamos a poder actualizar los elementos. Supongamos que queremos modificar el primer elemento. Entonces simplemente haríamos lo siguiente. Incluiríamos lista, incluiríamos el índice 0, que le corresponde al primer elemento de la lista. Utilizamos el signo igual y le asignamos el nuevo valor. Por ejemplo, he cambiado de valor. Bien, esta es una de las particularidades que diferencian a lists de tuples, que lo veremos a continuación. Que en la lista los elementos pueden ser actualizados. Ahora el primer elemento de lista es el string he cambiado de valor. Bien, para crear tuples, pues lo vamos a hacer de la siguiente forma. El funcionamiento de tuples es prácticamente el mismo que hemos estado viendo aquí en la lista, salvo con la pequeña diferencia que hemos visto aquí, que en tuples, sin embargo, es solo de lectura y no se pueden actualizar sus elementos. Y en lugar de utilizar corchete vamos a utilizar paréntesis. Y podríamos incluir, por ejemplo, pues igualmente los elementos que necesitemos. Manuel, Rosa, Pepito. Y bueno, también podemos incluir números enteros y números decimales, como hemos visto, etcétera. Es prácticamente el mismo funcionamiento, pero veamos qué ocurre ahora si yo intento modificar, por ejemplo, el primer elemento en un tuples. Vamos a obtener un error. Por ejemplo, vamos a decir tuples y vamos a intentar modificar el primer elemento. He cambiado de valor. Veremos que ahora nos va a regresar un error, ya que los tuples son solo de lectura. Vamos a guardar y vamos a verlo. Y aquí lo podemos ver. Podemos ver que no podemos actualizar los elementos en los tipos de datos tuples. Bien, estas son básicamente las diferencias entre lists y tuples. List va entre corchetes y sus elementos pueden ser de lectura y de escritura. Y en tuples los elementos van entre paréntesis y sus elementos solo son de lectura. Muy bien, vamos a ver otro aspecto, por ejemplo, para el tratamiento de, tanto listas como tuples. Bien, por ejemplo, vamos a continuar aquí. Esto va a afectar podemos utilizarlo, como he dicho, tanto para listas como tuples. Vamos a utilizarlo en este caso para tuples. Vamos a mostrar todos los elementos de tuples. Lo vamos a hacer de la siguiente forma. Todos los elementos de tuples. Y incluimos tuples. Esto nos va a regresar la lista de elementos completa. El array completo. Ya vamos a verlo, vamos a guardar y vamos a ir al navegador. Lógicamente tengo que modificar esto lo comentamos aquí. Y diciendo, por ejemplo, aquí, por ejemplo, vamos a decir en tuples no se pueden actualizar los elementos. Vale. Bien, pues veamos y vamos a ver cómo se muestra el tuples completo. Y aquí lo podemos ver. Igual he dicho que la lista, esto que estamos haciendo también lo podríamos hacer con la lista. Nos podría mostrar
toda la lista completa. Bueno, vamos a continuar, vamos a incluir, por ejemplo, aquí todos los elementos de la lista, y simplemente incluimos lista y nos va a regresar lógicamente pues todos los elementos de lista. Vamos a guardar y vamos a verlo. Y aquí lo podemos ver, ¿vale? Y como podéis observar, aquí se actualizó el primer elemento como vimos anteriormente. Bien, pues ya sabemos acceder a tanto a list como a tuples, sabemos cómo crearlas, cómo son sus estructuras. Y bueno, vamos a ver otros aspectos básicos en los arrays. Vamos a ver, por ejemplo, extraer, por ejemplo, una parte de los elementos de un array. Vamos a ver cómo hacerlo. Por ejemplo, vamos a extraer en tuples desde la posición index 1 hasta el cuarto elemento. Bien, esto nos va a regresar Rosa, Pepito y 45. Vamos a verlo. Incluimos tuples. Es un modo parecido a como vimos en el manejo de strings. Bien, indicamos la posición index 1. Incluimos 2 puntos y queremos extraer hasta la cuarta posición. Empezamos 1, 2, 3, 4. A 45 le corresponde la cuarta posición. Y cerramos corchete. Bien, vamos a guardar y vamos a verlo. Y aquí lo podemos ver. Hemos extraído una parte del array. Lógicamente esto también lo podemos hacer con lista. Es decir, vamos a utilizar aquí lista. Esto afecta tanto a lista como a tuples. Bien, veamos otro ejemplo. Bueno, vamos a comentar esto aquí. Extrae parte de un array desde la posición index indicada hasta el número del elemento seleccionado. En este caso, el cuarto elemento. Bien, vamos a continuar y bueno, vamos a ver, por ejemplo, vamos a ver otro ejemplo. Vamos a extraer desde la posición index hasta el final del array. Por ejemplo, desde rosa hasta el final. ¿Cómo lo podríamos extraer? O, bueno, sí, venga, vamos a verlo. Print. Y vamos a incluir tuples. Y vamos a decir la posición rosa, la posición index de rosa es 1. Incluimos 2 puntos, cerramos corchete y cerramos paréntesis. Bien, vamos a verlo. Y aquí podemos verlo. Hemos extraído desde la posición index 1 hasta el final del array. Hasta el final. Extrae parte de una raíz desde la posición index indicada hasta el final. Bien, imaginemos que queremos regresar tuples 2 veces. Pues lo podremos hacer de la siguiente forma. Como podéis ver, el funcionamiento es prácticamente el mismo que cuando vimos el manejo de string. En este caso nos va a regresar 2 veces el array tuples. Por ejemplo,
ejemplo, aquí vamos a mostrar, regresa 2 veces tuples. Bien, vamos a guardar y vamos a verlo. Y aquí lo podemos ver. Bien, en este caso estamos utilizando un print para mostrar la salida. Imaginad que queréis, bueno, crear un nuevo array que contenga 2 veces tuples. Pues simplemente el nuevo array lo podréis llamar, por ejemplo, nuevo array. Bien, y este array contendría tuples 2 veces. Porque, bueno, vamos a mostrar el nuevo array y lo vamos a ver. Vamos a guardar y lo vemos. Y aquí, bueno, tenemos un nuevo array que se llama, bueno, nuevo array, que en este caso consiste en un tuples, porque es lo que hemos almacenado. Y bueno, como podéis ver, así podemos ir también creando nuevos arrays. Por ejemplo, vamos a crear 2 listas. Por ejemplo, lista 1. Bueno, ahora vamos a ver cómo concatenar arrays. Bien, bueno, en este caso vamos a concatenar el tipo list, que se abre con corchetes, recuerden. Y bueno, aquí tenemos 1, 2 y 3. Y supongan que tenemos otra lista, a la cual se llama lista 2. Y tenemos los siguientes elementos: 2, 3, bueno, 2. En este caso vamos a continuar con 4, 4, 5 y 6. Bien, supongamos que queremos concatenar estas 2 listas, pues lo haríamos de la siguiente forma. Podríamos decir lista concatenada es igual a lista 1 más lista 2. Y lo comentamos, concatenar arrays. Bien, y vamos a mostrarlo. Print lista concatenada. Guardamos y lo vemos. Y bueno, y aquí lo tenemos. Hemos acabado de concatenar, pues lista 1 y lista 2, que ha sido almacenada en otra nueva lista llamada lista concatenada. Muy bien, pues aquí hemos visto los aspectos básicos de los arrays, list y tuples. Y bueno, en el siguiente capítulo veremos los diccionarios, que es otro tipo de array que encontraremos en Python. Bien, y por el momento lo vamos a dejar aquí y próximamente más. Saludos.